Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción, gracias por estar aquí, sobre todo porque es un fin de semana de puente. Entonces, les agradezco muchísimo la presencia. Yo soy Ana, para los que no me conocen. Me da mucho gusto verlos, a grandes amigos, a grandes maestros. Entonces, pues yo no vengo a dar una charla, vengo a platicar con grandes personas, amigos sobre todo. Pues bueno, parece bien bonito e importante porque a lo largo de los años la enfermedad aterosclerosa ha sido el fenotipo más frecuente y la causa más frecuente de obstrucciones coronarias, pero hoy en día sabemos que no es así. A lo largo de los siglos he estudiado a la aterosclerosis y se ha pues evidenciado la placa, las características, haciendo grandes estudios específicamente ahora a nivel de la placa, porque nos puede dar datos de alto riesgo. Entonces, este cuadro trata de ejemplificar las causas de la obstrucción coronaria. Principalmente la aterosclerosis, sin embargo, vemos una larga lista de patologías que no tienen nada que ver con la placa y que también nos pueden condicionar un infarto al miocardio. El sistema CAT-RATS, como todos los RATS en la radiología, se encarga de categorizar el grado de estenosis de las coronarias, siendo 0, nada de estenosis, y 5, una estenosis oclusiva por completo. Pero fíjense en esta imagen que saqué de este artículo del 2020, cómo incluso todas las ilustraciones hacen referencia a la placa, ¿no? A las obstrucciones, pero por placa. Sin embargo, pues con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que no es así y el CAT-RATS 1.0, que fue lanzado en el 2016, actualmente tiene varios cambios importantes. Y dentro de esos cambios importantes quiero que observen el 1.0, cómo se encarga de evaluar a la placa si es vulnerable, es decir, tiene alto grado de probabilidad de ruptura. Y también dentro de los modificadores que tenemos que ver en el paciente es si tiene stents o bypass coronarios o injertos coronarios que restituyan ese flujo cuando ya se ha infartado. En cambio, en el 2.0 se agregan estos tres nuevos, la I de isquemia, HRP, que se renombra a la placa vulnerable como placa de alto riesgo ya propiamente dicha, y a la E de excepciones, que es el motivo de la charla de hoy. Entonces, muy brevemente, la placa de alto riesgo, entonces quiero que observen aquí, la placa no calcificada, que es de baja densidad, que se asocia a calcificaciones puntiformes o spotty calcification, y ese bordito que hace el vaso, que es el remodelado, porque el vaso va a hacer lo que sea para no estenosarse, entonces se empieza a remodelar. Esa placa de alto riesgo, antes vulnerable, ahora se denomina como HRP. Otro de los grandes avances que hemos tenido y que afortunadamente hacemos tanto en Lomas Altas como en el instituto es la perfusión miocárdica dinámica por tomografía. Entonces, además de la perfusión miocárdica, tenemos ya también la modalidad del FFR, que inicialmente era un estudio invasivo para evaluar el flujo, pero tenía que ser por hemodinámica. Ahora ya no, ahora se cuantifica el flujo miocárdico a través de un algoritmo por inteligencia artificial que nos permite saber si hay alteraciones hemodinámicas en el músculo cardíaco. Esas dos modalidades ya irían abreviadas con la letra I. Y por último, otro grande cambio en el CAT-RATS 2.0 ha sido las excepciones. Y ya se ha tomado en cuenta las patologías que no tienen nada que ver con la placa, pero que pueden condicionar aterosclerosis, obstrucciones coronarias. Pero no todas las excepciones o las patologías nos van a obstruir el vaso. Entonces, les voy a mostrar una lista de las causas que sí lo pueden hacer, como son los orígenes cuyo trayecto o aberrante o un origen que no es el suyo, tiene como consecuencias anatomías específicas que ya vamos a ver más adelante, el vasoespasmo coronario,
la disección coronaria, las compresiones extrínsecas, por ejemplo, en pacientes hipertensos pulmonares, las alteraciones funcionales o de la microvasculatura y la arteritis, que puede ser incluso secundaria a infecciones. Bueno, entonces vamos a empezar brevemente. Les voy a mostrar casos clínicos, les prometo que son breves. Y vamos a empezar con los de las anomalías del origen de las arterias coronarias. Como breve recuento, recordad que las arterias coronarias tienen que salir de su seno correspondiente. La coronaria derecha del seno coronario derecho, el tronco de la coronaria del seno coronario izquierdo. Y el seno no coronariano o posterior no da de forma normal ninguna rama. El tronco de la coronaria a su vez se va a dividir en dos, en la descendente anterior y en la circunfleja. Por lo tanto, cuando hay alguna lesión del tronco de la coronaria, pues debe ser rápidamente atendido porque tiene alto riesgo de que mayores territorios del miocardio se vean afectados. Recibimos a un paciente de 18 años de edad con antecedente de muerte súbita abortada. En los pacientes jóvenes que tienen muerte súbita, generalmente pensamos en miocardiopatías hipertróficas, tal como le pasa a los deportistas que van corriendo y se desvanecen. Es por la hipertrofia concéntrica del músculo cardíaco que no permite la salida de sangre hacia la aorta. Entonces, el abordaje en estos pacientes inicialmente es con ecocardiograma y con resonancia magnética, que nos permite evaluar las características del músculo cardíaco. Entonces, en la secuencia angiográfica de la resonancia magnética observamos la dilatación severa del tronco de la coronaria y la coronaria derecha, lo cual estos diámetros para unos vasos que miden entre 1 y 3 milímetros no son para nada normales, esos medían como 1 centímetro o un poco más. Por la resolución espacial de la resonancia magnética no nos es suficiente para evaluar vasos de fino calibre, entonces lo llevamos a la angiotomografía de arterias coronarias. Y en esta podemos observar que hay una dilatación generalizada de las coronarias. Miren cómo están tortuosas. Ahí pasa el videíto. Están tortuosas, están súper dilatadas de forma anormal. Sin embargo, en estos pacientes y en todos los pacientes con dolor torácico que incluso no tengan riesgos cardiovasculares como diabetes, hipertensión, o que incluso ya tengamos un score de calcio de 0, o en pacientes jóvenes que ya tengan antecedentes de muerte súbita o dolor torácico atípico, siempre debemos evaluar el origen de las arterias coronarias. Miren ustedes aquí señalado con el círculo cómo el tronco de la coronaria izquierda surge de la arteria pulmonar, el cual sabemos que únicamente tiene que dar la rama pulmonar derecha e izquierda, pero en este caso el tronco de la coronaria quiso salir de ahí, lo cual pues condiciona al paciente un alto riesgo de mortalidad, porque además de que la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada, pues la presión de la pulmonar no es suficiente como la presión de la aorta para bombear la sangre, entonces incluso ocurre un fenómeno de secuestro coronario. Estos pacientes realmente tienen que ser diagnosticados muy temprano. Llegó a los 18 años, eso es muy extraño de ver. Y el tratamiento es el reimplante de la coronaria en el sitio correcto y nada más. A esto se le denomina alcapa, que es el origen anómalo del tronco de la coronaria izquierda desde la arteria pulmonar. Y entonces aquí donde está la estenosis, a nivel del origen, como tiene un origen interarterial entre la pulmonar y la aorta, pues ocurre totalmente una compresión que todavía dificulta más el poco flujo que ya tenía por la anomalía. Aquí comparamos entonces con la resolución espacial que tiene la resonancia, aunque sea la secuencia angiográfica, y aunque es un método excelente para la evaluación tisular, no para los pequeños vasos. También tenemos el origen anómalo de las coronarias desde el seno coronario opuesto. Cuando nacen del seno coronario opuesto tiene que ocurrir un trayecto en el que se ve comprometido por las compresiones que puede tener. Entonces, en este caso tenemos el tronco de la coronaria izquierda surgiendo del seno coronario derecho en un hombre de 24 años con dolor al ejercicio. Este trayecto, fíjense cómo está un poquito comprimido por la arteria pulmonar, no es significativo, sin embargo, puede ser la causa de su dolor.
También así tenemos el origen de la coronaria derecha, aquí en un hombre de 54 años, desde el seno coronario izquierdo. Observen aquí en este paciente como el score de calcio fue de 0, aunque tenía 54 años, y en algunas condiciones podríamos hacer el score y decir, no tiene ningún calcio, no tiene nada, pues que se vaya, porque pues esa angina no está justificada en sí. Entonces, incluso en los estudios simples, siempre que no haya mucho artefacto de pulsatilidad, tenemos que echarle un ojito al origen de las coronarias. Los datos de alto riesgo que presentan estos pacientes, ustedes observan en la imagen en 3D, cómo tiene un origen totalmente angulado, incluso se ve un poco más estrecho, y es que las arterias coronarias deben tener un ángulo de despegue o una salida suficiente para que por ahí pase la sangre. Sin embargo, este ángulo es muy cerrado y pues se ve comprometido. Además tenemos la morfología en ojal o en hendidura, y estos orígenes también comparten adventicia con la aorta, lo cual les confiere un trayecto intramural que todavía más comprime a la salida. Aquí tenemos un estudio del JACC en el cual comparan diferentes métodos de imagen, y en el caso de la evaluación de las arterias coronarias podemos ver que la angiotomografía es el método de elección. La resonancia magnética sí nos da muchos datos, pero es mejor para la caracterización tisular. Aquí tenemos otro caso en el que quiero ejemplificar ese ángulo de salida que ven ustedes a su izquierda, en la imagen superior izquierda, menor de 45 grados, condicionado por el origen anómalo de la coronaria derecha desde el seno coronario izquierdo. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta reconstrucción 3D, cómo tiene incluso súper pegado el vaso en su segmento óseo proximal. Los datos de alto riesgo en los orígenes anómalos van a ser que tengan un trayecto interarterial, porque se comprime entre ambas, una morfología en hendidura, un trayecto intramural y un ángulo de despegue agudo. Hay orígenes anómalos que no nos dan alto riesgo, y estos trayectos son el retroaórtico y el prepulmonar. No todos los orígenes anómalos son tan malos en cuanto a la compresión. Otra causa, y esa sí que es muy frecuente y la vemos prácticamente a diario en pacientes con dolor torácico, son los puentes musculares coronarios. Y estos puentes musculares hacen referencia a un segmento de coronaria que cursa pegadito a la pared del ventrículo izquierdo, y lo que ocurre en estos pacientes es que en la sístole, pues obviamente que se exprime, por así decirlo, el ventrículo izquierdo y con él la arteria coronaria. Estos puentes musculares pueden ser superficial, profundo o muy profundo, dependiendo qué tanto estén por dentro del músculo. Entonces, en estos pacientes ocurre un fenómeno que se llama fenómeno milking o fenómeno de ordeñamiento, así tal cual lo describe la literatura, en el que en cada latido, en la sístole, se aprieta y se aprieta y se aprieta. Cuando estos pacientes tienen... Aquí está la apuntadora. Gracias. Cuando estos pacientes cursan con dolor y tienen, por ejemplo, un score de calcio de 0, hay que investigar, de pronto tienen algún puente que esté comprimiendo ahí severamente. Son clínicamente significativos cuando tienen una longitud de 10 a 30 milímetros que esté pegado al músculo, y cuando están de 2 a 4 milímetros profundos en el músculo cardíaco. Entonces aquí vemos a un hombre de 54 años de edad con dolor torácico crónico. Este paciente sí tiene placas aterosclerosas, ustedes pueden ver ahí todos los calcios en las coronarias, pero ninguno de estos era significativo o el responsable que nosotros pudiéramos asignar para el dolor que él tenía. Entonces hicimos un padding amplio. El padding es el ciclo del RR en el que nosotros obtenemos las imágenes del corazón, que nos permitió evaluar la sístole y la diástole. Podemos ver que a su izquierda, en la diástole, el calibre del vaso está decente, la verdad, pero alrededor del vaso vemos el músculo cardíaco que lo envuelve. Sin embargo, en la sístole, observen ustedes cómo tiene una disminución franca del vaso, y eso ocurre justo por el fenómeno de milking que les comentaba.
Y aunque la perfusión del corazón ocurre en la diástole y estos pacientes no deberían tener clínica significativa, sí se ha averiguado que puede ser una causa de isquemia, para lo cual los estudios de perfusión estarían indicados. Este es el método de imagen, otra vez la angiotomografía de coronarias, el indicado para la evaluación en estos pacientes, ¿no? El método de ideal no invasivo, porque el ideal invasivo pues sería como siempre la coronariografía, ¿no? La hemodinamia. Otra de las causas de compresión de las arterias coronarias que no tengan nada que ver con la placa es el vasoespasmo coronario. Afortunadamente es muy infrecuente el síndrome de Kunis o llamado infarto miocárdico por alergia. Los pacientes hacen un vasoespasmo severo con algunos medicamentos, incluso con el medio de contraste, pero afortunadamente es muy infrecuente. También hacen vasoespasmo inducido por drogas en pacientes usuarios de cocaína, de anfetaminas o de marihuana. Y en esta última revisión que les puse aquí, mencionaba que no es necesario que sea un usuario crónico y que con que el paciente haya estado expuesto una vez y tenga dolor torácico se puede desencadenar. Entonces, el vasoespasmo coronario tiene ciertas características también, y es que puede ser inducido con la acetilcolina. A propósito, le dan acetilcolina, le desencadenan el dolor y el vasoespasmo, pero pues eso es un poco rudo. Entonces, también se puede hacer con hiperventilaciones. El paciente también hace vasoespasmo y dolores. La forma ideal de adquirir a estos pacientes cuando se sospecha de vasoespasmos en jóvenes, por ejemplo, con dolor torácico de 20 años, que vino de una fiesta o que sea usuario de drogas, sería hacer la angiotomografía cuando ellos tienen el dolor. Sin embargo, nuestros tomógrafos no están disponibles cuando a ellos les dan, ¿no? Y son dependientes del tiempo. Entonces, pues bueno, a este paciente masculino de 18 años era su tercer ingreso al instituto porque era consumidor crónico de cocaína y iba por dolores intensos y con cambios electrocardiográficos sugestivos de un infarto. Entonces se llevó a la tomografía cuando el paciente ya estaba sin dolor totalmente, no hay por qué mantenerlos con dolor en urgencias. Y los cambios realmente eran muy sutiles. Observen aquí en la descendente anterior como hay un fino estrechamiento, o sea, realmente es muy chiquitín. Aquí está. Y pues podríamos decir, no hay infarto, no hay vasoespasmo, bye. Pero también es muy importante evaluar los ejes cortos del corazón, porque podemos evidenciar defectos de perfusión, en este caso transmural, en la pared anterior y septal del tercio basal y medio, que nos traducen que ese vasoespasmo repetido ya ha tenido consecuencias, o sea, ese paciente tiene isquemia sí o sí. Una entidad cada vez ya quizá más conocida, pero que hasta hace tiempo era infrecuente, es la disección coronaria. Y es que la disección coronaria es muy difícil de ver porque las arterias coronarias tienen un calibre pues muy chiquitito, como les decía, de 1 a 3 milímetros en condiciones normales, quizá 4 cuando los vasodilatamos adecuadamente, y no podemos ver esa imagen de doble luz característica de la disección coronaria. Entonces se nos hace un poco difícil, pero como siempre la grasita de al lado es la que nos da los datos en todo el cuerpo. Entonces, la disección coronaria puede tener dos presentaciones, la de doble lumen clásico o la del hematoma. Puede ser de tres tipos: espontánea, traumática o iatrogénica. Mujer de 37 años de edad con dolor torácico repentino. Es importante que les mencione que la disección coronaria puede ocurrir especialmente en mujeres, aunque también puede ocurrir en hombres, pero el género más afectado son las mujeres en estado posparto, en un puerperio inmediato o mediato, o con ejercicio extenuante. Ahí sí, ambos sexos se ven involucrados. Entonces, esta paciente no tenía un estado puerperal inmediato, pero en la historia clínica sí que había hecho mucho ejercicio extenuante en sus aguas con el CrossFit porque se le desencadenó, o con maniobras de valsalva extremas pueden desencadenar esta disección coronaria. Entonces, aquí, justamente en esta imagen,
en la reconstrucción en 3D, pueden ver como la discontinuidad de la descendente anterior, justamente la marcada con los puntos. Pero esta imagen es muy fácil de confundir con una placa no calcificada. Es muy, muy fácil de confundir. Entonces, aquí pues nos ayudamos con los datos clínicos. La paciente no es diabética, la paciente tiene 37 años, no tendría por qué tener una placa no calcificada tan larga. Y la grasita pericoronaria está también un poco afectada, por lo cual nosotros sugerimos al servicio de hemodinamia que podía tratarse de una disección coronaria. Nos hicieron caso, entonces la metieron al cateterismo y aquí en el cateterismo pueden observar la imagen de doble lumen, que aquí lo pongo del lado derecho, que se ve disminuido el vaso y un pequeño como racito de sangre que es el doble lumen, pero el resto está trombosado. Esa es como la característica en las disecciones coronarias por ser vasos muy pequeños. Aquí se los muestro. También le hicimos un ultrasonido, bueno, no le hicimos, bueno, le hicieron un ultrasonido endocoronario en el que se puede demostrar el hematoma adherido a la pared de la coronaria. El manejo con estos pacientes puede ser dos opciones: dejarlo a libre evolución o poner un stent. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros digamos que algo tiene una estenosis severa, porque el poner el stent a un paciente, pues lo condena de por vida a anticoagulantes, de por vida. Entonces, en este paciente de 37 años, se decidió seguir únicamente con tratamiento médico, betabloqueador y anticoagulantes y hacer un seguimiento. Los seguimientos son a los 6 meses y aquí observen cómo la descendente anterior está prácticamente recuperada. Aquí está un antes y un después. En su imagen de la izquierda ven la imagen como irregular, ¿no? Con la hipodensidad que rodeaba en un segmento largo a la DA, y del lado derecho, pues la recuperación. Entonces aquí tenemos tipos de presentación en las disecciones coronarias. Puede ser que nada más se presente como una tortuosidad extrema en la coronaria. Puede ser que veamos el contraste del falso lumen, como lo vimos en la imagen de la coronariografía. Puede ser que haya como un discreto estrechamiento. Nada más esa es la más difícil de ver. Y la del tipo 3, que es unas características similares a una placa aterosclerosa no calcificada. Pero siempre hay que ver la grasita de al lado, ella siempre nos va a dar el dato. Las compresiones extrínsecas. En pacientes con hipertensión pulmonar, siempre hay que echarle un ojito también al tronco de la coronaria izquierda, porque, miren, observen cómo aquí la arteria pulmonar en esta mujer de 57 años con dolor torácico y elevación de troponinas, esta arteria pulmonar está comprimiendo severamente al tronco de la pulmonar, y es que ese tronco siempre parece que se ve afectado, ¿no? O sea, que más riesgo tiene de hacer isquemia en la mayor parte del corazón, pues bueno, tiene la mala suerte. Y fíjense cómo tiene esa compresión y esa morfología en ojal con una disminución franca del diámetro. Entonces vemos arteria pulmonar e inmediatamente abajo debe estar el tronco de la pulmonar sol para echar un ojito, quizá de pronto también sea la causa de todos sus dolores. Gracias. El ángulo de despegue en estos pacientes también es bien importante. Fíjense cómo está comprimiendo el tronco de la pulmonar severamente dilatado. Está haciendo que ese ángulo, que esa arteria no pueda despegar, ¿no? Básicamente la está comprimiendo, la está apretando. Entonces, además de la hipertensión pulmonar, estos pacientes cursan con isquemia y pueden tener disfunción sistólica del ventrículo izquierdo agregada. Las compresiones arteriales coronarias por estructuras patológicas adyacentes, ¿no? Por ejemplo, los ganglios mediastinales. Siempre reportamos ganglios aquí y allá en este nivel, que para traqueal inferior, tal. Siempre también hay que echarle un ojito al origen de las coronarias porque pueden estar comprimiendo severamente. En este paciente masculino de 32 años de edad, ya tenía un recambio valvular mitral, como pueden ver en la imagen de la izquierda, que es de resonancia magnética, y fue por seguimiento y además una pérdida de peso significativa no intencionada. Entonces se lleva la resonancia, ven esa masa y nos lo mandan a la tomografía. Y en la tomografía sí evidenciamos varias masas en el mediastino y de hecho lo recetamos para seguimiento
pero desafortunadamente ya no volvió al instituto. Pero fíjense aquí cómo comprime severamente el tronco de la coronaria y es un paciente joven, 32 años. La disfunción microvascular coronaria. Nosotros podemos evaluar por la angiotomografía la anatomía de las coronarias, su trayecto, el origen y todo. Sin embargo, la microvasculatura es muy difícil o básicamente es imposible de ver, a menos que nosotros hagamos estudios de perfusión miocárdica, que justamente ese es su objetivo, evaluar qué tan buen flujo están llevando esa microvasculatura al músculo cardíaco. Cuando hay disfunción microvascular coronaria, ese es un hallazgo realmente silencioso. Por ejemplo, en esta mujer de 57 años de edad, una angina típica con elevación de troponinas, todos los cambios electrocardiográficos sugestivos de un infarto. Llega a la resonancia magnética. Fíjense cómo del lado izquierdo tenemos la perfusión del primer paso y se observan áreas de hipointensidad en la región anterior y lateral, en los tercios basal y medio, que son corroborados en el reforzamiento tardío. Esta hiperintensidad de la pared lateral traduce el depósito de medio de contraste en el espacio extracelular y es muy típico y sugestivo de un infarto. También hacemos mapeos en los cuales podemos evidenciar el infarto transmural de la pared lateral. Entonces, de ahí empezamos como al revés, porque llegó a la reso, de ahí la mandaron a hemodinamia para ver qué vaso era el responsable de ese infarto, que sería la circunfleja. Sin embargo, en la hemodinamia no le ven ni una lesión, ni una, ¿no? Están limpias las coronarias, entonces, ¿cómo puede ocurrir un infarto con coronarias limpias y que tampoco tenga compresiones extrínsecas evidentes? Y bueno, este es un caso de un MINOCA, que es un infarto coronario en ausencia de lesiones obstructivas coronarias. Y es por puramente disfunción microvascular que condiciona que los pacientes se infarten y no sepamos ni de dónde, pero afortunadamente ya se ha estudiado bastante y se le denomina así, MINOCA. Y ya casi por último, pero no menos importante, tenemos a la enfermedad de Kawasaki, que puede condicionar diferentes tipos de vasculitis o en sí a vasculitis puramente, pero la enfermedad de Kawasaki puede alterar la anatomía de las arterias coronarias porque va a ser formación de aneurismas coronarios. Entonces, a un niño con enfermedad de Kawasaki, sí o sí, dentro de todos los estudios que se le tiene que hacer, debe incluir una angiotomografía de arterias coronarias porque el riesgo de que vaya a hacer un aneurisma coronario es altísimo. Y el riesgo de que haya aneurismas, como pueden ver aquí en las imágenes, es que esos aneurismas se trombosan, pues pasa exactamente lo mismo de la hipercoagulabilidad y la éstasis de la sangre, se trombosan. Entonces, en la segunda imagen, miren cómo está ahí un aneurisma trombosado, incluso la pared ya está calcificada y cesa totalmente el flujo del resto de la descendente anterior, que restituye distalmente por una colateral que vemos en la tercera imagen. También la circunfleja tenía un aneurisma, entonces la enfermedad de Kawasaki puede dar estenosis coronarias por la formación de trombos que lleva consigo. Los puntos clave. El CAT-RATS y el grado de estenosis que se asigna a cada uno sí que es muy importante, pero ahora debemos tener en cuenta que no nada más es placa, sino ya vimos la cantidad tan grande de enfermedades que puede desencadenar esta compresión. Entonces, el modificador E ya se usa para tener en cuenta todas estas causas. Afortunadamente ya podemos poner, por ejemplo, en los pacientes que les mostramos un CAT-RATS 4/E y ya sí sabemos que no es necesariamente una placa la que está condicionándola. Entonces, estas excepciones sí que son frecuentes. Sigue siendo muy predominante la enfermedad aterosclerosa, eso sí, nadie le va a quitar el primer lugar, nunca, pero ya hay que tener en la mente los orígenes, las compresiones, las masas mediastinales, etcétera, incluso las infecciones. Y el rol que desempeña la tomografía es impresionante.
Actualmente, la resolución espacial de la tomografía es tan bueno que nos permite ver estructuras milimétricas y la resolución temporal ni se diga, podemos obtener imágenes del corazón completo en un corte de 16 centímetros, que es lo que mide el detector, al menos el de allí no es comercial, pero mide 16 centímetros y en una sola foto adquirir el corazón completo en 0.28 segundos. Entonces ya es menos cantidad de tiempo, menos cantidad de contraste, porque ya no es step and shoot que avanza y salen los cortes. No, ya se puede hacer de una sola vez, lo cual para los pacientes con enfermedad renal está bastante bien. Baja dosis de radiación. También hemos llegado a hacer estudios con 0.8 milisieverts, lo cual es una cantidad de radiación bastante pequeña. Podemos hacer también triple rule out, por ejemplo, si queremos evaluar el tronco de la pulmonar y las coronarias. Y también podemos ya disminuir los artefactos metálicos, por ejemplo, en pacientes con marcapasos, que los electrodos siempre dan un montón de ruido, ya se puede también disminuir para poder ver bien el corazón. Pues muchas gracias.